Hola a todos y todas, gracias por interesarse en esta charla. Mi nombre es Valeria Gutiérrez y yo les voy a contar algo de derivaciones negativas. Les cuento que estos resultados son parte de mi trabajo final de licenciatura, que lo realicé bajo la dirección del doctor Jorge Lauret. Primero veamos por qué estudiar este tipo de comportamiento de curvatura. Se sabe que no existen obstrucciones topológicas para que una variedad diferenciable M admita una métrica riemanniana completa de curvatura de Ricci negativa. Pero en el caso homogéneo, este tipo de comportamiento de curvatura es el único que aún no se entiende. En la década de los 80, Dottileit y Miatello probaron que si G es un grupo de Lie unimodular que admite métrica invariante izquierda de curvatura de Ricci negativa, entonces G tiene que ser semisimple y no compacto. Siempre que me refiera a grupos de Lie voy a estar hablando de métricas invariantes de izquierda, aunque quizás no lo diga todo el tiempo. En Dottileit y Miatello también prueban que la mayoría de los grupos de Lie simples y no compactos admiten una métrica de Ricci negativa, con algunas excepciones en dimensiones bajas, pero son problemas que aún hoy permanecen abiertos. Ya más reciente, en 2017, Pavlovsky y Petersen prueban que un grupo de Lie semisimple que admita métrica de Ricci negativo no puede tener factores compactos. Y Will da ejemplos de grupos de Lie que no son semisimples ni solubles y que admiten métrica de curvatura de Ricci negativa. Y además prueba que cualquier grupo de Lie semisimple, no compacto, que admita métrica de curvatura de Ricci negativa, puede ser el factor de Levi de un grupo de Lie no semisimple con métrica de Ricci negativa. Todo esto demuestra que una caracterización estructural de grupos de Lie que admitan métrica de curvatura de Ricci negativa está muy lejos de nuestro alcance por el momento. En el caso soluble, Nikolaevsky y Nikonorov dieron condiciones suficientes y necesarias para que un grupo de Lie soluble S admita métrica de Ricci negativa. La condición suficiente dice que S va a admitir una métrica de Ricci negativa si existe un elemento en su álgebra de Lie tal que la adjunta del elemento restringida n sea positiva, es decir, que la parte real del espectro de la adjunta sea mayor que 0 y aquí n es el nil radical del álgebra de Lie soluble S. La condición necesaria dice que si S, el grupo de Lie soluble, admite métrica Ricci negativa, entonces existe un elemento en su álgebra de Lie cuya adjunta tiene traza positiva y la adjunta restringida al centro es mayor que 0, al centro de n, el nil radical. El centro de n es un subconjunto mucho más chico que n, por lo que estas dos condiciones todavía están lejos de ser necesarias y suficientes. Pero nos sugieren hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué álgebra de Lie nilpotente puede ser el nil radical de un álgebra de Lie soluble que admita métrica de Ricci negativa? Llamaremos a tal álgebra nil radical Ricci negativo, que lo abreviamos Rn nil radical. Por la condición suficiente de Nikolaevsky y Nikonorov, bastaría tener una derivación positiva. Por esto se sabe que las álgebras de Lie dos pasos nilpotente son nil radicales Ricci negativos, se probó que todas aquellas hasta dimensión 6 también lo son, y las álgebras de Lie nilpotente de dimensión 7 que admitan una derivación no nilpotente también son nil radicales Ricci negativos. Pero ejemplos de Ndere y Lauret sugieren que una caracterización estructural de todos estos nil radicales Ricci negativos puede ser inviable. Ellos dan ejemplos de álgebras de Lie 3 pasos nilpotente en donde esto ya no se cumple, álgebras de Lie en dimensión 8, e incluso dan toda una curva de álgebras de Lie en dimensión 13 que no son nil radicales Ricci negativos. Por esto desestimamos la pregunta 1 y nos vamos a hacer la siguiente. Fijada una álgebra de Lie nilpotente n, ¿cuáles son las álgebras de Lie solubles que tienen a n como nil radical y admiten métrica de curvatura de Ricci negativa? Es decir, nos estamos concentrando en las extensiones solubles de n. Para poder responder o tratar de responder esta pregunta, primero vamos a ver unas definiciones. Aquí tenemos el espacio vectorial B dado por este producto tensorial, que es el espacio vectorial que parametriza el espacio de todas las álgebras antisimétricas de dimensión n. Tenemos que el grupo de matrices invertibles actúa naturalmente en B por esta acción de aquí. Y esto define una representación de GLNR en B dada por esta ecuación. Aquí E es una matriz de GLNR y mu es algún álgebra antisimétrica del espacio B. Para esta representación tenemos la aplicación momento o moment map que viene de la teoría geométrica de invariantes, que es esta aplicación o de invariante definida de esta forma.
Estos son elementos que vamos a usar para definir ciertos conjuntos que nos van a dar más información de cómo responder la pregunta 2. Ahora, primero nos vamos a concentrar en las extensiones solubles unidimensionales de n. Sea n un álgebra nilpotente, cada derivación de n va a definir un álgebra lisoluble que vamos a llamar S sub b, dada por esta suma directa con corchete de Lie dado por el producto semidirecto, tal que la punta de f en n es la derivación d. Definimos el toro maximal de n como el subespacio abeliano maximal de derivaciones diagonalizables sobre R. Lo denotamos T de n. Y ahora tenemos la definición de derivación fuertemente Ricci negativa. Una derivación del álgebra nilpotente n con traza mayor que 0 se dice fuertemente Ricci negativa si el álgebra lisoluble S sub d que definimos aquí admite un producto interno de curvatura de Ricci negativa tal que D es simétrica y F es ortogonal a n. Denotamos por der de n f de n al cono de todas las derivaciones fuertemente Ricci negativas de n y definimos este conjunto T de n f de n que van a ser todas las derivaciones fuertemente Ricci negativas que están en el toro maximal. Una conjetura es de que este cono, porque es invariante por múltiplo escalar positivo, es abierto y convexo en el toro maximal. Ahora, si fijamos una base de n, tal que el toro maximal quede contenido en el conjunto de los operadores diagonales, podemos identificar al álgebra de Lie n con Rn y usar las definiciones de B y de la aplicación momento que vimos recién. Y tenemos la definición dada por Lauret y Will de este cono. Aquí G sub Tn es la componente conexa del centralizador de Tn en GLN, y esta es la clausura de la órbita de G sub Tn en el corchete de n. Es la acción que vimos recién de GLN en el espacio vectorial B. Y a este conjunto lo vamos a intersecar con todas las derivaciones del toro maximal que tienen traza positiva. Se cumple que G sub Tn está contenido en G sub D para toda derivación del toro maximal y vale la igualdad si y solo si D es genérica. En el caso libre de multiplicidad, G sub Tn está dado por el conjunto de operadores diagonales definidos positivos. Veamos que vamos a tener el caso este libre de multiplicidad si tenemos al menos una derivación en n que tenga todos sus autovalores diferentes. Definimos también este polítopo C sub t de n, que son todas las derivaciones del cono que tienen traza igual a t. Se prueban estas inclusiones, que las derivaciones fuertemente Ricci negativas, que son genéricas y están en el toro maximal, están contenidas en el cono, que a su vez está contenido en todo el conjunto de las derivaciones fuertemente Ricci negativas del toro maximal. Por esto es que pedimos esta condición de que la traza sea mayor que 0. Recordemos que la definición de derivación fuertemente Ricci negativa incluía que tenga traza positiva. Y por estas inclusiones se tiene la siguiente conjetura, que el cono, este que definimos acá, es en realidad el conjunto de todas las derivaciones fuertemente Ricci negativas del toro maximal. Y ahí se probaría de que ese conjunto es abierto y convexo en el toro maximal. Ahora vamos a comenzar con los resultados del trabajo. El primero tenemos de que la conjetura se cumple para toda álgebra de Lie nilpotente de dimensión 5. La idea de la prueba fue ver uno por uno los casos y decir que si una derivación de n es no genérica y no pertenece al cono, entonces no puede ser fuertemente Ricci negativa. Y además sabemos que el cono es convexo, entonces las derivaciones no genéricas que ya estén dentro de él, sabemos que son fuertemente Ricci negativas. Analizamos una a una las álgebras de Lie nilpotente de dimensión 5, que las presentamos en este cuadro. Y ahora les voy a mostrar algunos gráficos de lo que obtuvimos. Para el caso N1, tenemos que el cono está determinado por estas dos ecuaciones, 3 de 1 más de 2 mayor que 0, y 3 de 1 más 2 de 2 mayor que 0. Aquí de 1 y de 2 son las variables involucradas en las derivaciones del toro maximal. Esta es una álgebra de Lie de rango 2, por eso solo tenemos 2. Y este es el gráfico que obtuvimos. Esta recta roja marca la traza mayor que 0. Vemos que el cono queda justamente del subespacio en donde la traza es positiva. Es decir, que en principio aquí no sería necesaria
la intersección en la definición del cono. Y aquí las líneas punteadas negras son las derivaciones no genéricas. Estas que ya están dentro del cono, podemos asegurar que son fuertemente Ricci negativas. Y lo que tuvimos que analizar es qué pasaba con estas de acá, que están fuera del cono. Bueno, tuvimos que probar que no eran fuertemente Ricci negativas. Eso lo pudimos hacer y por eso vemos que en este caso la conjetura vale. Para el caso N2 tenemos un álgebra de línea potente de rango 1 y la condición que obtuvimos es que la única variable involucrada de sub 1 sea mayor que 0. Aquí están los gráficos del álgebra de Lie N3 y N5. En todos estos casos el cono quedó del lado en donde las derivaciones tenían traza positiva. No sabemos si eso se cumple siempre. Y tenemos que quedaron definidas por estas ecuaciones. Estas dos álgebras de Lie son de rango 2 también. Por eso tenemos solamente de 1 y de 2 involucradas. El álgebra de Lie N4 es el álgebra de Lie de Heisenberg, que lo vamos a ver ahora, un poquito más detallado. Y el álgebra de Lie N6, N7 y N8 eran álgebras de Lie de rango 3 o más, que tienen otro tipo de gráficos, que los vamos a ver enseguida en otros ejemplos. Ahora sí, el álgebra de Lie de Heisenberg está definida por esta base y estos corchetes. Esta es la de dimensión 2n más 1. Y tenemos que el toro maximal queda definido por esta derivación diagonal. Acá tenemos d sub n más 1 variables involucradas en el toro maximal, es decir que esta álgebra de Lie tiene rango n más 1. Obtuvimos la siguiente proposición que nos da todas las ecuaciones que definen al cono. Son 3 a la n y están dadas por esta ecuación de acá. Para cada valor de k, que se mueve entre 0 y n, hay 2 a la k en cada ecuaciones, que son las formas de elegir L signos menos en la fórmula. Y L se va a mover entre 0 y k. Para entenderla mejor a esta proposición y a la fórmula que obtuvimos, vamos a ver un ejemplo cuando n es igual a 2. Tenemos H5, que está definida por, T de H5, perdón, el toro maximal, está definido por esta derivación diagonal, donde tenemos 3 variables involucradas que están en los reales, de 1, de 2 y de 3. Y lo que nos dice esta proposición es que las ecuaciones que definen el cono de H5 son las siguientes. Son 2 al cuadrado, es decir que son 9, y tenemos la primera cuando k es igual a 0. La ecuación que obtenemos es d sub 3 mayor que 0. Cuando k es igual a 1, ya ahora tenemos que L se puede mover entre 0 o 1. Cuando L vale 0, tenemos 0 signos menos y obtenemos estas dos ecuaciones. Y cuando L vale 1, tenemos que elegir un signo menos en estas variables de sub i y tenemos estas dos ecuaciones. Ahora sí, cuando k vale 2, L se puede mover entre 0, 1 y 2. Y ahí obtenemos estas 4 ecuaciones. Cuando L vale 0, elijo 0 signos menos. Cuando L vale 1, obtenemos estas dos ecuaciones. Y cuando N vale 2, es la ecuación en donde tenemos los dos signos menos. Ahora vamos a ver el caso cuando n es igual a 3, que tenemos el álgebra de Lie de Heisenberg de dimensión 7. El toro maximal está definido por esta derivación diagonal. Y notemos que la traza de D es 4 de 4. Entonces, si le imponemos una condición de traza de que sea igual a 4, estamos pidiendo que D sub 4 sea igual a 1. Esto hacemos para poder graficarlo en dimensión 3. Vamos a tener el polítopo C sub 4 de H7, que está definido por 26 ecuaciones. No son 27 porque la primera ecuación era de 4 mayor que 0 y esa ya la tenemos e incluso le pedimos que fuese 1. Y son estas ecuaciones. Aquí D4 no aparece porque ya está reemplazado por su valor 1. Y también podemos ver qué es lo que va pasando con los signos menos. En cada uno de estos casos vamos eligiendo 0, 1 o 2 signos menos. Y acá podemos elegir 0, 1, 2 o 3 signos menos. Y al graficar este polítopo obtuvimos el siguiente. Es un polítopo de 26 caras y 24 vértices. O sea, este es el que nos dio las ecuaciones que les mostré recién. Y no perdamos de vista qué es este polítopo. O sea, cualquier punto dentro de él es una derivación fuertemente Ricci negativa. Es decir, que define un álgebra de Lie soluble
con 1000 radical H7, que admite un producto interno de curvatura de Ricci negativo. Este fue el gráfico que obtuvimos en este caso. Después estudiamos también el álgebra del filiforme LN, dada por esta base y estos corchetes. El toro maximal queda definido por esta derivación, es de rango 2, tengo solamente dos variables involucradas, y obtuvimos la siguiente proposición que nos dan las ecuaciones que definen el cono. Un gráfico que podemos visualizar de esto sería algo así, el cono del álgebra del filiforme LN. Y para estos dos casos del álgebra de Heisenberg y filiforme, resultados de Nikolevsky y Nikonorov nos permiten probar que la conjetura es válida en estos dos casos. Nikolevsky y Nikonorov estudiaron este conjunto de las derivaciones fuertemente Ricci negativas en el toro maximal. Nosotros estudiamos el cono y pudimos ver que coinciden. Bueno, ahora vamos a ver algunos resultados que obtuvimos al trabajar con álgebras de Lie de grafos de conexos de 4 vértices. Primero tenemos el álgebra de Lie libre, dos pasos impotentes de dimensión 10, que está definida por esta base y estos corchetes, y el toro maximal queda definido por esta derivación diagonal. Notemos que la traza de esta derivación es 4 por de 1 más de 2 más de 3 más de 4, y esta álgebra de Lie puede ser representada por el siguiente grafo. Aquí los elementos E1, E2, E3 y E4 serían los vértices del grafo, y los otros son las aristas que los unen. Z12 sería la arista que une el vértice 1 con 2, 1,3, la arista que une el vértice 1 con el vértice 3, y esa es la relación que le dan los corchetes también. Para este caso, si suponemos traza igual a 4, es decir, que la suma de 1 más de 2 más de 3 más de 4 sea igual a 1, podemos estudiar el polítopo C4 de L4. Obtuvimos que las ecuaciones son estas, y gráficamente sería este polítopo de acá. Si hacemos lo mismo para las otras álgebras de Lie asociadas a grafos, obtuvimos este polítopo para el grafo del cuadrado. Para este grafo, este de aquí, enseguida les voy a mostrar estas imágenes en 3 dimensiones. Para la línea, este grafo. Y estas álgebras de Lie eran todas de rango 4, por eso les imponemos una condición de traza para poder ver los gráficos en 3 dimensiones. Este sería el polítopo correspondiente a C2 del álgebra de Lie asociado a este grafo. Y finalmente este de acá. Y ahora lo que quería mostrarles son estas figuras. Este es el polítopo de 10 caras que obtuvimos para el álgebra de Lie libre, dos pasos nilpotentes de dimensión 10, que era el grafo ese completo de 4 vértices. Y estas son las otras. Esta es la que obtuvimos para el cuadrado. Todos estos dibujos tienen ciertas simetrías que se corresponden con el grafo y con el álgebra de Lie asociada, pero en estos casos no pudimos probar de que la conjetura sea válida. Es decir, estos son dibujos del cono, pero no sabemos si aquí están todas las derivaciones fuertemente Ricci negativas. Lo que sí sabemos es que cada punto dentro de estos polítopos definen álgebras de Lie solubles con 1000 radical correspondiente a álgebra de Lie nilpotente, que admite un producto interno de curvatura de Ricci negativo. Este es el último. Esto es todo lo que tenía, muchas gracias por su atención y quedo a su disposición en el chat del foro o a través de mi mail por cualquier duda o consulta. Gracias.